ya que estamos, continuamos informándote un poquito antes de charlar con Enrique Vázquez. Ya viste el flash con los principales temas del día. Te cuento la temperatura, 13 grados 8, 10 horas 14 minutos. Y el tránsito complicadingui, ya más relajado porque la hora pico pasó. Te recuerdo que la línea 176 de colectivos no está funcionando, básicamente porque se quedaron sin nafta. Pásate en las mejores familias. ¿Viste? Se quedaron sin nafta, no lo esperes, porque no va a llegar nunca. Chacarita Escobar Pilar te cubre el asiento. Les mandamos un beso enorme. Deben estar... ¿Cómo deben estar de enojados? ¿Cómo te va? Muy bien, señora. Vos que venís de allá. Del norte, de la zona norte, claro. Vos no te me quedaste sin nafta. No, pero venía lentito. ¿Viste? Viene cargado, viene cargadito. Estaba cargadita la cosa. Ningún accidente, ¿eh? Solo soncera del clásico conductor argentino multiplicado por decenas de miles. Mucho tránsito hoy, sí. Bueno, cuénteme, señor, ¿de qué hablamos hoy? Vengo a adaptarme a lo que están planteando ustedes acerca de justicia u otra cosa. Como bien dijiste vos, me sorprendió muchísimo que la síntesis fluyera tan bien. El elemento ausente acá es aquel invento del derecho que es el tercero independiente, el tribunal que media entre las partes, ¿no es cierto? Si Obama se siente ofendido por Osama, que vaya un tercero que diga es culpable o no es culpable y lo condenamos a tantos años. Se llama justicia eso, ¿no? Bueno, y hay muchas... el efecto baja, por supuesto, de Obama hacia los obamitas que andan por acá también, los Bloomberg, los intendentes Pose, que no quieren que haya ese tribunal, no quieren que exista ese tercero para hacer justicia por mano propia. Entonces, cuando hay un juez que actúa como debe actuar, ajustado a la Constitución y a las leyes, le dicen garantista, y acepta al lado. Entonces hay un juez que han suspendido, que es Rafael Sallari, ya están corriendo los 60 días para que él se tenga que defender para ver si mantiene o no mantiene su cargo a cargo del juzgado del Tribunal de Garantías número 3 de San Isidro, y vamos a ver qué pasa, si se cumple o no con la ley del talión o la vendetta. Tenemos un informe elaborado en dos partes. Hay un informe. Informe de Enrique, primera parte. El 11 de abril, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires suspendió en su cargo al juez de garantías número 3 de San Isidro, el doctor Rafael Sallari. La única denuncia aceptada fue haber demorado la liberación de un detenido, o sea, todo lo contrario de lo cual se lo acusaba en las otras 10 causas abiertas en su contra. A Sallari se lo acusa por no haber controlado la liberación de una orden de libertad que él había dado tras una decisión de la Cámara, ordenando la libertad. Esa libertad, la cuestión administrativa fue delegada en la secretaria como normativamente lo impone la provincia de Buenos Aires. Ese fax llegó a la comisaría nunca cumplió la liberación de esta persona. El caso Sallari tiene como dos aspectos desde donde mirarlo. El aspecto más clásico, que es el de la independencia judicial, que tiene que ver con cómo se promueve y por qué argumentos se promueve un juicio político a un juez. Pero el tema de fondos, el otro aspecto mucho más interesante, tiene que ver con cuáles son las razones que están atrás del impulso del juicio político. También han denunciado a este juez en un caso como fue el caso Minio, donde el juez... ¿Te daría un poco de paz que este juez no tenga más la posibilidad de utilizar la lapicera para liberar delincuentes? El jurado de enjuiciamiento decide si suspenderá que a partir de este mismo momento el juez Sallari es suspendido, que va a juicio oral y público. Esto me parece que es lo que muestra cómo se arma la conjunción entre las políticas de mano dura, demagogia punitiva, y la utilización de los medios para reproducir, sostener el discurso, generar empatía con las víctimas, un discurso emotivo y mentir, básicamente. Hay organizaciones de víctimas que son respetables, que lo que piden es justicia, y hay organizaciones de víctimas que son vindicativas. Hay víctimas que fabrican los medios masivos, entonces la fabrican como héroes, seleccionan alguna víctima y la fabrican como la víctima héroe, y hay otros organismos de víctimas que no, tengo que decir que lo que piden es razonable, ¿no?
juicio político a Sallari, más allá de que creo que indefectiblemente tendrá que terminar con una solución favorable hacia él, de todas maneras es una forma de disciplinar o de mandar un mensaje a los demás jueces que estén dudando si corresponde aplicar la ley o ante la duda dejar enjaulado a cualquier sospechoso para no generar una reacción como la que hubo contra Sallari. En la cárcel y mañana vuelven a matar. Otro juez los libera por falta de méritos y vuelven a matar. Son reincidentes. Muy interesante, además, lo que decía todo el informe. Yo me quiero detener en lo que decía Zaffaroni con respecto al fabricar. Muy bien. Esta víctima, que en realidad no es fabricarla, esa víctima existe, esa víctima ha pasado por un momento tremendo seguramente, pero esto de la impunidad que muchas veces da el dolor y cómo a través de ahí es como incuestionable lo que planteen, cuando a veces son cosas que sí son cuestionables. Seguro. Me quedo también con lo que plantea Batilio acerca de la censura atroz de prensa que se vive en este momento. Tenemos una única voz que nos dice qué pasó en un recinto de, qué sé yo, serán 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Es exactamente lo mismo que ocurrió con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas hubo silencio estampa y nadie pudo decir nada. Evacuaron la zona. Y en este caso el ruido produce el mismo efecto. Vos viste los personajes que yo mostré ahí, ¿no? Los medios de Daniel Maldad, los medios... Clarín fundamentalmente. Clarín con esto de exacerbar una especie de sensación de zozobra o de precariedad o de inseguridad de la ciudadanía, se la puso a Sallari de primer momento. Hagamos una cosa, vamos a la segunda parte y así aprovechamos el tiempo y seguimos charlando. Suspendieron al juez Sallari, el juez no podrá estar más... El rol de los medios creo que es algo tremendamente grave. Creo que hay una responsabilidad primaria de los medios de comunicación en este sentido y que creo que no es casual, creo que no es ingenuo, sino que apunta a una desestabilización en el funcionamiento institucional de la Argentina. ¿Qué paradigma uno va a apoyar para construir un mejor país? ¿El de los derechos, el de la seguridad con políticas racionales o el de la exclusión, la mano dura? Recordemos que Pose había planteado la construcción de un muro entre la Horqueta y el asentamiento, la villa que tenía al lado. Es la misma persona que hoy está denunciando a Sallari por hechos falsos. Hay una presión, el juez tiene temor de disponer una libertad. Suelta un tipo que libró un cheque sin previsión de fondos, llega a la casa, mata al vecino, mata a la mujer, bueno, y el juez porque lo soltó. Es un criterio de causalidad material que es completamente absurdo, ¿no? Si hay jueces irresponsables, eso será otra cosa, pero si normalmente se procede conforme a lo que establece la ley, las excarcelaciones existen. Y da la impresión que hay una política vindicativa demagógica que no hay que soltar ningún preso. Para colmo de males, si los políticos se montan por demagogia o por temor sobre el discurso de los medios, los jueces se sienten amenazados por los políticos, ¿no? Mire, si el expediente se resuelve conforme a la ley, Sallari va a ser absuelto. Y en ese momento continuará siendo el titular de ese juzgado y le devolverán el sueldo que le están reteniendo en este momento. Si es condenado será destituido, pero es una hipótesis, sería un escándalo. Lo que algunos llaman peyorativamente garantismo no es más que un apego absoluto a la Constitución Nacional. Según nuestro ordenamiento jurídico, todos los ciudadanos somos libres e inocentes hasta que una sentencia firme de tribunal competente no dictamine lo contrario. Los antigarantistas, nostálgicos de momentos en que la Constitución estuvo suspendida o derogada, pretenden que todos seamos culpables hasta que no logremos demostrar lo contrario. Muy interesante el debate, Mariana, ahora sí. Sí, yo me había quedado con que en un principio se lo acusaba de 10 cargos, finalmente quedó uno, y el que quedó es justamente por no haber liberado
en realidad él había dado la orden, pero no se había cumplido en tiempo y en forma a un acusado. Es decir, todo lo contrario del discurso de las víctimas, o sea, que fueron amplificadas desde los medios. Y esto es interesante en el sentido que cuando se planteaba por qué estaba acusado Sal Lari, aparecían representantes de estas organizaciones, como decíamos, claramente con derecho a plantear su dolor, pero no a pretender que eso se convierta en una normativa o en un cambio de ley. Que muchas veces son utilizados sin que ellos se den cuenta. Exactamente. O sea, había un discurso donde quienes estaban delante de los medios había una utilización mediática de ese dolor, que finalmente, bueno, en el devenir de lo que fue el inicio de este jury, se fue desbaratando, ¿no? Pero justamente es paradójico esto, 10 cargos y el único que prospera es justamente discursivamente, ideológicamente al revés. Exactamente. Pero lo importante era sacar a este juez, para los Bloomberg, para los Pose. Eso, digamos, en forma bien sintética, ¿por qué se toma a este juez, digamos, como símbolo de los sectores más retrógrados de la sociedad? ¿Tuvo casos emblemáticos? Tuvo casos muy emblemáticos. Uno que termina con la muerte del ingeniero Rengis, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, lo excarceló, pero si la normativa, ¿por qué fueron dejadas de lado esas 10 causas a las que vos aludís muy bien? Porque cuando se analiza, él lo único que hace como juez es firmar lo que le baja de arriba, lo que la Cámara de Apelaciones dice no corresponde mantener privado de la libertad. ¿Y el intendente Pose por qué toma esa postura? Porque es como Bloomberg, es un carronero, porque ya quiso hacer el muro para dividir ricos y pobres, y porque los ricos de San Isidro le están exigiendo que ponga la mayor mano dura, el mayor freno posible, si es necesario, violento, contra los pobres. Esa es la única gran cuestión. ¿Y los medios de comunicación? Los medios de comunicación, alguna vez vamos a hablar de los medios de comunicación, por ejemplo, de lo de Daniel Maldad, que es un proveedor, junto con Bloomberg. Hay que recordar que tienen intereses comerciales, Daniel Maldad y Bloomberg, en la cuestión de la seguridad. Proveen elementos tecnológicos a municipios y a fuerzas de seguridad, como por ejemplo las camaritas que tenés en la vía pública, que son las que después se ven en C5N cuando vas por la autopista, etcétera. Y me alarma porque Hugo Moyano dijo, y nadie lo desmintió hasta ahora, que se trata del mayor extorsionador que hay en la Argentina. Toda esa información pública de ciudadanos argentinos que van por una autopista, pueden entrar a un hotel alojamiento, pueden hacer lo que quieran, en manos de un extorsionador, es peligrosísimo. Entonces, te hago una pregunta, vos cuando decís Daniel Maldad, es Daniel Haddad. Daniel Maldad, sí. Bien, gracias. Haciendo amigos con Enrique. Podemos llamarla como una sección. Muy interesante. Gracias, muy interesante. Señora. ¿De qué me hablas la semana que viene? La semana que viene vamos a tener yo en este momento me estoy yendo... no puedo decir porque es un operativo... es un operativo tiene que ser sorpresa. La semana que viene vamos a meternos con la causa Riachuelo, que es muy importante y pesadita. ¿Está limpio? Está bastante más limpio, pero nada limpio lo que hay detrás. Es decir, los empresarios inescrupulosos, 1.200 empresas que se hacen las desentendidas, desoyen las convocatorias de la justicia. Tenés una semana, a lo mejor querés colaborar con Enrique, podés llamarnos 45350702, además nos interesa tu opinión, te estamos esperando. Gracias, Enrique, muchísimas un placer, gracias a ustedes. Muy interesante. Nos vamos a un corte, faltan 3 minutitos para y media y ya terminamos el programa, así que no te vayas.